El olor del perfume de otra mujer me golpeó antes de que siquiera los viera envueltos juntos bajo mi árbol de Navidad. 28 años de matrimonio terminaron en el tiempo que me tomó dejar caer mi maleta y ver a mi esposo Richard besar a su secretaria como si ella fuera su milagro navideño en lugar de su crisis de la mediana edad. Me quedé congelada en el umbral de mi propia sala, todavía vestida con la ropa de viaje de visitar a mi hermana en Phoenix, mirando al hombre que había amado desde los 26 desenvolver a Holly como si fuera su regalo personal de Santa. ¿Desde dónde estás mirando hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y presiona like y suscríbete. Déjenme retroceder y contarles cómo se formó esta escena perfecta de Navidad. Había estado fuera exactamente 5 días visitando a mi hermana Karen, que estaba pasando por su propio drama de divorcio. La ironía no se me escapaba. Mientras yo la consolaba por su esposo infiel, el mío, al parecer, estaba audicionando para un papel en su propia película romántica justo aquí en casa. Le había enviado un mensaje a Richard diciendo que mi vuelo estaba retrasado y que no llegaría hasta mañana. Aparentemente, esa fue toda la invitación que necesitaba para convertir nuestra sala en su propio nido de amor. El árbol que decoramos juntos hace apenas 2 semanas ahora parecía un fondo de comedia romántica. Las luces que pasé horas desenredando brillaban sobre ellos mientras Richard murmuraba cosas dulces al oído de Holly, el mismo oído que usualmente escuchaba mi dictado en la oficina de contabilidad donde trabajaba como su secretaria. Claramente, estaba recibiendo un tipo de dictado muy diferente ahora. «Richard», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme, considerando que mi mundo acababa de implosionar. Saltaron separados como adolescentes sorprendidos por sus padres. La cara de Holly se puso de un rojo que combinaba perfectamente con nuestras decoraciones navideñas. Empezó a balbucear algo sobre trabajar tarde y revisar archivos como si yo fuera ciega además de tonta. Richard al menos tuvo la decencia de verse avergonzado, aunque intentaba acomodar su cara en lo que reconocí como su expresión de «déjame explicar». «Margaret, puedo explicarlo», empezó justo a tiempo. «Estoy segura de que puedes», dije, dejando mi bolso con precisión, «pero no creo que necesite escuchar tu sistema de archivos ahora». Holly tomó su abrigo y murmuró algo sobre un compromiso importante, saliendo casi corriendo. Buena chica. Si se hubiera quedado, quizá le habría explicado exactamente lo que pensaba de su espíritu navideño. Richard pasó sus manos por su cabello, un hábito nervioso que encontré encantador durante casi 3 décadas, ya no tanto ahora. «Margaret, por favor, siéntate. Hablemos como adultos». «¿Adultos?», repetí, mirando el árbol que aparentemente había estado hospedando más que regalos. «¿Es así como lo llamamos?». «No es lo que piensas. Pienso que es exactamente lo que pienso. Richard, a menos que estuvieras haciendo RCP a Holly bajo nuestro árbol y que necesitara respiración boca a boca por un tiempo inusualmente largo». Tuvo el descaro de verse molesto. «No seas sarcástica, Margaret. Esto es serio». «¿Sarcástica?», me reí, y sonó hueco incluso para mí. «Richard, acabo de entrar a mi propia casa y encontré a mi esposo de 28 años jugando a Santa Claus con su secretaria. El sarcasmo es básicamente todo lo que me queda ahora». «Margaret, ¿cuánto tiempo?», pregunté, cortándolo. Realmente no quería saber, pero necesitaba saber. 6 meses, dijo en voz baja. 6 meses, mientras yo trabajaba horas extras en la biblioteca para ayudar a pagar el cuidado de su madre, mientras planeábamos nuestro viaje de aniversario para la próxima primavera, mientras compraba regalos de Navidad para toda su familia, incluida una tarjeta de regalo extra para Holly, porque Richard dijo que había sido una empleada tan útil este año. Útil, en efecto. «Quiero que te vayas», dije. «Margaret, esta también es mi casa. Necesitamos...»
Quiero que te vayas ahora mismo, Richard. Toma lo que necesites esta noche. Podemos arreglar el resto después, pero no puedo mirarte sin querer redecorar esta habitación con lo que tenga más cerca. Debió ver algo en mi expresión que le aseguró que no estaba bromeando, porque asintió y subió. Escuché ruidos, cajones, agua, sonidos normales que ahora se sentían completamente ajenos. 20 minutos después, bajó con una maleta y su expresión avergonzada de nuevo. Margaret, sé que esto es horrible, pero quizás sea una bendición disfrazada. No hemos sido felices por un tiempo, ¿lo sabes? Lo miré. Richard, hasta hace 20 minutos pensé que estábamos bien. Pensé que planeábamos viajar el próximo año cuando te retiraras. Pensé que estábamos juntos en esto. Simplemente nos distanciamos, dijo como si fuera algo que nos pasó en lugar de algo que eligió. No, Richard, tú te distanciaste. Yo crecí hacia Holly. Él realmente se estremeció. Bien debería hacerlo. Te llamaré mañana. Tenemos que hablar de cómo manejar esto, la casa, las finanzas, todo. Asentí, principalmente porque quería que saliera antes de decir algo que no pudiera retirar o lanzar algo que no pudiera retirar. Después de que se fue, me quedé en mi sala mirando nuestro árbol, 28 años de mañanas de Navidad, y así terminó, con el olor del perfume de otra mujer todavía en el aire y las luces navideñas brillando sobre el lugar donde murió mi matrimonio. Caminé y desconecté el árbol, luego tomé mi abrigo y salí a la noche de diciembre, dejando todo atrás. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme en esa casa con el fantasma de su romance rondando mi árbol. Entonces me di cuenta de que mi verdadera historia navideña apenas comenzaba. El aire frío golpeó mi rostro como una llamada de atención, exactamente lo que necesitaba. Había estado caminando unos 20 minutos, dejando que mis pies eligieran la dirección, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de pasar. El vecindario se veía distinto de noche, todas las decoraciones convertidas en pequeños monumentos a familias felices de las que ya no formaba parte. Me encontré en el centro sin planearlo, caminando frente a tiendas cerradas, excepto el diner de Murphy's que permanecía abierto para los compradores navideños. Las calles casi vacías, salvo por unas pocas personas apresurándose a sus autos con bolsas llenas. Todos parecían tener un lugar cálido a donde ir, alguien esperándolos. Fue entonces cuando la vi. Una mujer anciana estaba de pie cerca de los escalones de la iglesia de Santa María, usando un suéter delgado que no podía competir con el viento de diciembre. Miraba alrededor con la expresión confundida de alguien que no recordaba bien dónde se suponía que debía estar, sin abrigo, sin sombrero y temblando de frío. De pronto, mis propios problemas se sintieron más pequeños. Al menos yo tenía un lugar cálido al que ir eventualmente. «Disculpe», dije, acercándome con cuidado, «¿está bien?» Se volvió hacia mí y pude ver que probablemente tenía unos 70 y tantos años, con un hermoso cabello plateado perfectamente peinado a pesar del viento. Tenía ese tipo de estructura ósea que sugería que había sido impresionante en su juventud, pero ahora solo parecía perdida y con frío. «No estoy segura», dijo, su voz culta con un leve acento que no pude identificar. Se suponía que debía encontrarme con alguien, pero no recuerdo con quién o cuándo. Miró su ropa como sorprendida por lo que llevaba puesto, y al parecer olvidé mi abrigo. «Está helando aquí. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando?» «No lo sé», dijo, y pude oír la angustia entrando en su voz. «Recuerdo estar en un auto cálido, y luego nada, hasta ahora». Miré alrededor. No había nadie más cerca, ni un auto encendido o esperando, solo esta mujer mayor sola en el frío, claramente confundida y posiblemente en las primeras etapas de hipotermia. «¿Cuál es su nombre?», pregunté suavemente. «Eleanor», dijo de inmediato, luego frunció el ceño. «Eleanor Hawthorne. Sí, así es, Eleanor Hawthorne». «Bueno, Eleanor,
Soy Margaret y creo que debemos llevarla a un lugar cálido mientras resolvemos esto. Hay un diner justo cruzando la calle. ¿Le gustaría tomar un café? Me miró con un alivio que me apretó el corazón. Eso sería maravilloso, pero no creo que tenga mi bolso. Yo invito, dije y lo decía de verdad. Lo que fuera que estuviera pasando en mi vida podía esperar. Esta mujer necesitaba ayuda, y ayudarla se sentía como lo primero correcto que hacía en todo el día. La guié a través de la calle con mi brazo entrelazado con el suyo. Se movía con cuidado pero con firmeza, y noté que sus zapatos eran caros, de esos que cuestan más que la compra mensual de la mayoría de la gente. Su suéter, aunque demasiado delgado para el clima, parecía de cachemira. Alguien con dinero estaba buscando a esta mujer. El diner de Murphy's estaba cálido y brillante, decorado con espumillo y acebo plástico que probablemente llevaban ahí desde la administración Carter. La mesera, una mujer cansada de unos 40 años, levantó la vista cuando entramos. «2 cafés», dije, guiando a Eleanor a un booth cerca del calentador. «¿Y podría darnos unos menús?» Eleanor se deslizó en el booth agradecida, envolviendo sus manos alrededor de la taza cuando llegó. «Eres muy amable», dijo, su confusión pareciendo disiparse un poco con el calor. «No sé qué estaba haciendo ahí afuera. ¿Recuerda cómo llegó a la iglesia? ¿Alguien la llevó?» Cerró los ojos, concentrándose. «Había un auto bonito, pero no recuerdo haber salido». Abrió los ojos con frustración visible. «Esto es tan embarazoso. Siempre me enorgullecí de ser muy lúcida». «Todo el mundo se confunde a veces», dije, aunque en privado me preguntaba si tenía demencia o si había pasado algo más. «¿Vive cerca de aquí?» «Creo que sí, o quizá no. Todo se ve familiar y extraño al mismo tiempo». Saqué mi teléfono. «Eleanor, ¿hay alguien a quien pueda llamar por usted? ¿Familia?» Su rostro se iluminó. «Sí, mi hijo David. Tengo su número». Buscó en los bolsillos con angustia otra vez, «pero no tengo mi teléfono. ¿Recuerda su número?» Lo recitó con confianza lo primero que dijo con seguridad desde que la encontré, lo marqué y puse el altavoz para que pudiera escucharlo. Sonó 3 veces antes de que la voz de un hombre respondiera aguda y preocupada. «¿Quién habla? ¿Cómo consiguió este número?» «Mi nombre es Margaret Thompson», dije rápido. «Encontré a una mujer llamada Eleanor Hawthorne en el centro. Dice que es su madre». «Dios mío, ¿dónde está?», dijo con un alivio inmediato. «¿Está herida? La he estado buscando por 2 horas. Se alejó del auto cuando paramos por gasolina y cuando regresé de pagar ya no estaba. ¿Está bien? Solo tiene frío y está un poco confundida. Estamos en el diner de Murphy's en la calle Main. Llegaré en 10 minutos», dijo. «Por favor, no deje que se vaya. Muchas gracias por llamar». Eleanor estaba escuchando con una sonrisa que se expandía. «Ese es mi David», dijo orgullosa. «Siempre suena preocupado, pero es un buen chico». Algo en la forma en que dijo chico me hizo sonreír a pesar de todo. Claramente era una mujer que siempre vería a sus hijos como niños sin importar la edad. «Está en camino», le dije. «Llegará en unos 10 minutos». «Maravilloso», dijo. Y luego me miró más de cerca. «Margaret, ¿has estado llorando?» Toqué mi rostro sorprendida. No me había dado cuenta. «Ha sido una noche difícil». «¿Le gustaría hablar de eso?», preguntó Eleanor, su confusión pareciendo disiparse mientras se enfocaba en los problemas de alguien más. Soy buena escuchando cuando soy yo misma. Me encontré considerándolo, lo cual era una locura. Apenas conocía a esta mujer y claramente lidiaba con sus propios problemas. Pero había algo en su presencia que se sentía seguro, confortante. «Mi esposo tiene una aventura», dije, antes de poder detenerme. «Los encontré esta noche en nuestra sala, bajo nuestro árbol de Navidad». Eleanor extendió la mano y dio un golpecito en la mía con una fuerza sorprendente. «Oh, querida, eso es terrible. Qué tonto debe ser». Fue una respuesta tan simple y directa que casi me reí. Después de 2 horas de confusión y shock, escuchar a alguien simplemente llamar tonto a Richard se sentía refrescante. 28 años, dije. Pensé que éramos felices.
Los hombres son criaturas misteriosas, dijo Eleanor con la autoridad de quien ha vivido lo suficiente para entender algunas cosas. Pueden ser maravillosos y luego completos idiotas, a veces en el mismo día. Su secretaria, añadí, porque de algún modo parecía importante compartir toda la humillación. Eleanor chasqueó la lengua desaprobando. Qué poco original de su parte. Pensarías que después de 28 años al menos sería creativo en su estupidez. Eso sí me hizo reír, una risa real que me sorprendió. Sabes, tienes toda la razón. Si iba a destruir nuestro matrimonio, al menos podía haberlo hecho con algo de estilo. Estábamos riendo cuando la puerta del diner de Murphy se abrió y un hombre entró apresurado, buscando hasta que sus ojos se posaron en nuestro booth. Era alto, probablemente de unos 50 y tantos, con cabello plateado y esa presencia que indicaba que estaba acostumbrado a mandar. Se parecía a Eleanor, los mismos pómulos, la misma nariz aristocrática. También parecía alguien que había pasado por su propio tipo de infierno en las últimas 2 horas. «Madre», dijo, llegando a nuestra mesa en 3 pasos rápidos. Fue entonces cuando todo se volvió muy interesante. El hombre que corrió hacia nuestra mesa no era lo que yo esperaba. Me había imaginado al hijo de Eleanor como alguien mayor, quizá un sesentón cansado, lidiando con los problemas de una madre anciana. En cambio, David Hawthorne parecía salido de una revista de empresarios exitosos. Alto de hombros anchos, usando un abrigo de lana que probablemente costaba más que mi pago del auto, tenía los mismos ojos azules de Eleanor, pero mientras los de ella eran cálidos y confundidos, los de él eran agudos, llenos de preocupación y algo que parecía frustración apenas contenida. «Madre», dijo otra vez, deslizándose en el booth junto a Eleanor y abrazándola de inmediato con un alivio tan intenso que dolía verlo. «Gracias a Dios estás a salvo, cariño», dijo Eleanor, dándole palmaditas en la mejilla como si él tuviera 5 años. «Estoy bien, esta encantadora mujer me cuidó. Margaret, este es mi hijo David». David se volvió hacia mí y recibí toda su atención. Fue como ser evaluada por un abogado costoso que intentaba decidir si valía su tiempo. «Margaret Thompson», dije, extendiendo la mano. Encontré a su madre afuera de la iglesia de Santa María. Tenía frío y parecía confundida. Me estrechó la mano y noté que la suya temblaba ligeramente. «No puedo agradecerte lo suficiente. Cuando regresé de la gasolinera y ella ya no estaba, pasó su mano libre por su cabello. Estaba ahí un segundo y al siguiente desapareció». «Me alejé», dijo Eleanor alegremente como si hablara del clima. «Lo hago a veces últimamente, pero Margaret me rescató y me trajo a un lugar cálido». La mandíbula de David se tensó casi imperceptiblemente. «Madre, ¿sabes que debes quedarte en el auto cuando estoy pagando la gasolina?» «¿Debo?», preguntó Eleanor, verdaderamente confundida. «Pensé que dijiste que podía estirar las piernas». Observé este intercambio con creciente comprensión. Eleanor no estaba teniendo solo una mala noche, esto era algo continuo. La paciencia cuidadosa de David sugería que llevaba tiempo lidiando con esto. «Está empeorando, ¿verdad?», pregunté en voz baja. David me miró y por un segundo su compostura profesional se quebró. Alzheimer en etapa temprana. Fue diagnosticada hace 6 meses. Su voz era cuidadosamente controlada. La mayoría de los días es completamente ella misma, pero cuando se cansa o se estresa, «Estoy sentada aquí mismo», dijo Eleanor con dignidad, «y puedo oír que hablan de mí». «Tienes razón, madre, lo siento». La voz de David cambió de inmediato a una más cálida. «¿Estás lista para ir a casa?» «Todavía no», dijo Eleanor mirándome con repentina intensidad. Margaret me estaba contando de su esposo, el tonto, que tiene una aventura con su secretaria. Las cejas de David se levantaron y me miró con una expresión que era parte sorpresa y parte algo que no pude identificar. «Lo siento, debe ser difícil. Ha sido una noche interesante», dije, sintiéndome de pronto muy consciente de mí misma. Ahí estaba yo, compartiendo mis desastres personales con desconocidos en un diner. Probablemente no debería haber cargado a su madre con mis problemas.
Tonterías, dijo Eleanor firmemente. Los problemas compartidos son problemas a la mitad. Eso solía decir mi esposo. Se volvió hacia David. Harold solía decir eso, ¿verdad? Sí, madre, papá siempre lo decía. La forma en que dijo papá dejaba claro que Harold ya no estaba. Eleanor había perdido a su esposo, estaba perdiendo sus recuerdos y ahora su hijo cargaba claramente con el peso de cuidarla. De repente, mis problemas matrimoniales se sintieron pequeños en comparación. Bueno, dije, empezando a ponerme de pie, debería dejarlos ir a casa. Es tarde y estoy segura de que ya han tenido suficiente emoción por esta noche. Espera, dijo David, y había algo urgente en su voz. Siéntate por un minuto. Hizo una pausa, luchando con las palabras. Quiero agradecerte como es debido lo que hiciste esta noche. Ayudar a mi madre, llamarme. La mayoría de la gente se habría hecho a un lado. Cualquiera habría hecho lo mismo, dije, pero me volví a sentar. No, dijo él con firmeza, no lo habrían hecho. Lo sé, porque no es la primera vez que ella se aleja, y eres la primera persona que realmente la ayuda en vez de solo llamar a la policía. Eleanor escuchaba este intercambio con interés, su confusión yendo y viniendo como una estación de radio que se desvanece. ¿Dónde vives?, preguntó David. Me gustaría llevarte a casa, es lo mínimo que puedo hacer. Dudé. No quería volver a mi casa, donde la traición de Richard seguía impregnando el aire como humo, pero tampoco estaba segura de querer subir a un auto con un desconocido, incluso uno genuinamente agradecido. En realidad, dije, creo que caminaré. Necesito aire. En este clima te congelarás. Me gusta el frío, mentí. Me despeja la mente. Eleanor me observaba con una expresión que sugería que su claridad había regresado. Margaret, querida, no quieres volver a casa, ¿cierto? Su franqueza me tomó por sorpresa. No, no particularmente. ¿Por el esposo tonto? Por el esposo tonto, confirmé. Eleanor asintió con decisión. Entonces vendrás a casa con nosotros. Madre, eso no, empezó David. Tonterías, dijo Eleanor con un gesto. Tenemos 12 habitaciones en esa ridícula casa que insististe en comprar. Margaret necesita un lugar donde quedarse esta noche y le debemos una deuda. Está decidido. David parecía querer discutir, pero también parecía alguien que había aprendido a escoger sus batallas con su madre. Se volvió hacia mí con una expresión educada, pero claramente renuente. «Eres bienvenida a quedarte esta noche», dijo, y pude escuchar el esfuerzo que hizo para que sonara sincero, aunque estoy seguro de que preferirías ir a tu propia casa. Había algo en su tono que sugería que él preferiría que yo prefiriera mi propia casa, lo cual, irónicamente, me hizo querer aceptar la invitación de Eleanor solo para ver qué pasaba. «Es muy amable», dije, «pero no podría imponerme». «No es ninguna molestia», dijo Eleanor con firmeza. «Es Navidad. Harold siempre decía que la Navidad era para ayudar a quienes necesitan ayuda. Tenía razón en algo. Yo sí necesitaba ayuda. Necesitaba un lugar donde ir que no fuera mi casa, con su perfume ajeno y su árbol desconectado. Necesitaba una noche para pensar en lo que vendría, sin mirar el lugar donde murió mi matrimonio. Y honestamente, tenía curiosidad por estas personas. Eleanor, con su confusión y calidez, David, con su control cuidadoso y su evidente renuencia a tener a una desconocida en su casa, claramente había más en su historia que un simple caso de Alzheimer temprano. «Está bien», dije, sorprendiéndome a mí misma, «solo por esta noche. Gracias». La expresión de David sugería que pensaba que acababa de cometer un error, pero Eleanor sonrió como si le hubiera dado el mejor regalo de Navidad. «Maravilloso», dijo, juntando las manos. «David, llama y pide a la señora Morrison que prepare la habitación azul de invitados. Margaret necesitará toallas limpias y quizá alguno de mis camisones. Somos más o menos de la misma talla». David sacó su teléfono con la actitud de alguien acostumbrado a manejar los impulsos de su madre. «Mrs. Morrison, estaremos en casa en unos 20 minutos con una invitada. Sí, la habitación azul está bien. No, nada urgente.
Solo alguien que ayudó a mi madre esta noche. Escuché cómo hacía arreglos con alguien que claramente era parte del personal de la casa y empecé a preguntarme en qué me había metido. El abrigo caro, las múltiples habitaciones, la ayuda doméstica. Los Hawthorne no eran solo acomodados, eran ricos, muy ricos. Al salir del restaurante, David ayudó a Eleanor a subir al asiento del pasajero de lo que ahora veía era un sedán Mercedes que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. Abrió la puerta trasera para mí con una cortesía cuidadosa. «Gracias», dije mientras él se sentaba al volante. «Gracias», dijo, encontrando mis ojos en el espejo retrovisor por ayudarla, por traerla adentro y mantenerla a salvo. Había algo en su voz que sugería que aquello era más que cortesía. Lo que fuera que estuviera pasando con la condición de Eleanor, David vivía con un nivel de preocupación constante que yo apenas empezaba a comprender. Mientras conducíamos por la ciudad, Eleanor mantuvo un flujo constante de conversación, señalando edificios y contando historias de los viejos tiempos que parecían abarcar varias décadas. David respondía con paciencia, pero lo sorprendí mirándola con una expresión que era parte amor, parte agotamiento y parte algo que parecía dolor. Después de unos 15 minutos, giramos hacia un vecindario por el que yo había pasado, pero en el que nunca había entrado. Las casas se volvían progresivamente más grandes y más separadas, escondidas detrás de rejas y jardines establecidos. Cuando David entró en un camino marcado por pilares de piedra, me di cuenta de que había cometido un error significativo sobre quiénes eran estas personas. La casa al final del camino no era solo grande, era una mansión. 3 pisos de piedra y madera con suficientes ventanas para iluminar un pueblo entero y una entrada circular que podría acomodar una docena de autos. «Bienvenida a la casa Hawthorne», dijo Eleanor con orgullo. «Harold la construyó para mí cuando nació David. Me parecía ridículamente grande entonces y todavía me parece ridículamente grande ahora». David se detuvo frente a una entrada digna de una revista. «Mi madre siempre ha preferido espacios más pequeños», dijo con ironía, «pero se niega a mudarse». «¿A dónde iría yo?», preguntó Eleanor razonablemente. «Aquí crié a mis hijos, aquí Harold y yo organizamos fiestas, aquí viven todos mis recuerdos. No puedes empacar recuerdos». David me senté en el asiento trasero, mirando esta casa que pertenecía a personas que vivían en un mundo completamente distinto al mío, y me pregunté qué demonios estaba haciendo allí. Hace unas horas, yo era una bibliotecaria de clase media, lidiando con un esposo infiel. Ahora estaba a punto de pasar la noche en una mansión con personas que probablemente tenían más dinero que todo mi pueblo combinado. Fue entonces cuando me di cuenta de que quizá esto era exactamente lo que necesitaba. Una noche en el mundo de otra persona, donde mis problemas no podían seguirme y todo era demasiado extraño para parecer real. Pero mientras subíamos los escalones hacia una puerta que probablemente costaba más que mi auto, no pude quitarme la sensación de que estaba a punto de descubrir que la familia Hawthorne tenía una historia mucho más profunda que un hijo rico cuidando de su madre con demencia. La señora Morrison resultó ser una mujer pequeña y eficiente de unos 60 años, que logró transmitir calidez y autoridad sutil en el tiempo que le tomó colgarme abrigo. Saludó a Eleanor con la familiaridad suave que viene de años de experiencia y me trató con curiosidad educada que sugería que los invitados inesperados no eran del todo inusuales. «He preparado la habitación azul», dijo a David, «sábanas limpias, toallas extra y puse algunos de los camisones y una bata de la señora Hawthorne en el armario». «Gracias, señora Morrison», dijo David, y percibí el alivio sutil en su voz claramente. Tener a alguien competente manejando los detalles de la casa era crucial cuando tu madre podía salir caminando en cualquier momento. «Creo que a Margaret le gustaría un poco de té», anunció Eleanor, como si acabara de tener una idea brillante. «Señora Morrison,
Podría preparar esa mezcla de manzanilla, la que Harold siempre decía que sabía a Navidad. La expresión de la señora Morrison se suavizó. Por supuesto, señora Hawthorne, lo llevaré al salón. Mientras Eleanor se dirigía al que supuse era el salón, David me tomó del brazo con suavidad. «Debo explicarte», dijo en voz baja, «sobre la casa, sobre la condición de mi madre. Probablemente te estés preguntando en qué te has metido». «La verdad, pensé en ello», admití. «Mi madre tiene días buenos y días malos. Esta noche estuvo mejor que otras, probablemente porque ayudarte le dio algo en qué concentrarse, pero a veces no reconoce lugares o personas. A veces piensa que mi padre sigue vivo. Solo quería que lo supieras por si se confunde durante la noche». «Exacto. La señora Morrison duerme en la habitación junto a la de mi madre, pero si escuchas pasos o voces, no te alarmes, es normal». Había algo desgarrador en la manera en que dijo «normal», como si hubiera tenido que redefinir esa palabra para acomodar perder a su madre poco a poco. «David», dije, y dudé. No era mi asunto, pero algo en su control cuidadoso me recordaba a mí misma, siempre manejando, siempre responsable, siempre sosteniendo todo. «¿Cuándo fue la última vez que tomaste un descanso?» Pareció sorprendido por la pregunta. «Un descanso, tiempo lejos, tiempo cuando no estuvieras manejando su cuidado o preocupándote por su seguridad». Él hizo una pausa y pude verlo realmente pensarlo. «No lo recuerdo. Hay demasiado que manejar, citas médicas, preocupaciones de seguridad, asuntos legales mientras aún es competente para tomar decisiones, y viajo por trabajo, lo que significa coordinar con la señora Morrison y las enfermeras de día». «¿Tienes enfermeras de día?» «3 diferentes turnos rotativos cuando no estoy aquí. A mi madre le desagrada, pero ya no puede estar sola». Pasó la mano por su cabello otra vez y empezaba a reconocerlo como una respuesta al estrés. Ella siempre fue tan independiente. Esto la está destruyendo, perdiéndose a sí misma poco a poco. Fuimos interrumpidos por Eleanor llamando desde el salón. «Margaret, ven a ver el retrato de Harold». David y yo intercambiamos miradas. «Quiere mostrarte a mi padre», dijo. «Murió hace 3 años, pero a veces habla de él como si acabara de salir de la habitación». El salón era exactamente lo que esperarías en una casa como esta: techos altos, estanterías empotradas, muebles que probablemente costaban más que los autos de la mayoría de las personas, pero también se sentía vivido, cómodo. Había fotos familiares por todas partes, libros apilados en las mesas, una manta colocada sobre una de las sillas, como si alguien realmente usara esta habitación. Eleanor estaba de pie frente a un retrato sobre la chimenea. El hombre del cuadro parecía una versión mayor de David, misma mandíbula fuerte, mismos ojos inteligentes, pero de alguna manera más cálidos. Estaba sonriendo como si acabara de oír algo divertido. «Ese es mi Harold», dijo Eleanor con orgullo. «¿No era guapo? David se parece mucho a él, ¿sabes? Misma barbilla terca. Era muy guapo, estuve de acuerdo, y lo decía en serio. Harold construyó esta casa para mí cuando estaba embarazada de David», continuó Eleanor, acomodándose en una silla cerca de la chimenea. «Le dije que era demasiado grande, demasiado elegante, pero él dijo que quería darme una casa donde pudiera criar a nuestros hijos y nietos. Siempre estaba pensando en el futuro, mi Harold». David se sentó frente a su madre, y noté lo cuidadosamente que la observaba, como si vigilara señales de confusión. «¿Nietos?», pregunté, acomodándome en una silla que probablemente costaba más que mi salario mensual. El rostro de Eleanor se iluminó. «Oh, sí, David va a darme nietos algún día, ¿verdad, cariño?». La mandíbula de David se tensó casi imperceptiblemente. «Madre, ya hablamos de esto». «¿Lo hicimos? No lo recuerdo». Eleanor se volvió hacia mí en tono conspiratorio.
Tiene 52 años y todavía no está casado. ¿Puedes creerlo? Un hombre guapo y exitoso como David y pasa todo su tiempo cuidando a su madre vieja en vez de encontrar esposa. «Madre», dijo David con una advertencia en la voz. «Es verdad», dijo Eleanor sin inmutarse. «Siempre se lo digo. Harold y yo nos casamos cuando teníamos 23. Para cuando Harold tenía la edad de David, David ya estaba en la universidad». La señora Morrison apareció con un juego de té que parecía pertenecer a un museo. Mientras servía, la vi intercambiar una mirada rápida con David, que sugería que esta era una conversación familiar. «Margaret», dijo Eleanor, aceptando su taza, «tienes más o menos la edad de David, ¿verdad? Y te estás divorciando, así que pronto estarás soltera. ¡Qué conveniente!». Casi me atraganté. «Señora Hathorne, en realidad no estoy divorciada aún, hasta esta noche. Solo estoy separada por unas 3 horas». «Mucho mejor», dijo Eleanor con decisión. «Un nuevo comienzo para los dos». David parecía querer hundirse en el suelo. «Madre, por favor». «¿Qué? Solo digo que es agradable ver a David hablando con una mujer de su edad por una vez. Usualmente solo son enfermeras y doctores, y esa horrible señora Peyton del club de campo que sigue llamando». «¿La señora Peyton llama?», pregunté, porque la incomodidad de David se estaba volviendo entretenida, y francamente, después de la noche que había tenido, un poco de entretenimiento me venía bien. «Cada semana», dijo Eleanor con evidente disgusto, «trae cacerolas y pregunta por la disponibilidad de David. Tiene 68 años y ha estado persiguiendo viudos elegibles desde que su esposo murió hace 5 años. Muy persistente». «Madre», dijo David con firmeza, «creo que nuestra invitada preferiría descansar en lugar de escuchar sobre las aventuras románticas de la señora Peyton». «En realidad», dije, sorprendiéndome a mí misma, después del día que he tenido, escuchar los desastres amorosos de otra persona es exactamente lo que necesito. Eleanor sonrió. «¿Ves? Margaret entiende. Ahora cuéntame más sobre ese esposo tuyo. ¿Qué clase de hombre tiene una aventura con su secretaria? Es tan poco imaginativo». Y de alguna manera, sentada en una mansión digna de una revista, tomando té que probablemente costaba más por taza de lo que yo solía gastar en comestibles, me encontré contando la historia completa a una mujer con Alzheimer y a su hijo obviamente incómodo. 6 semanas después, estaba de pie en el estudio de Harold, que ahora parecía un archivo organizado en lugar de una explosión de papeles, cuando David apareció con 2 tazas de café y el correo de la mañana. «¿Carta de tu abogado?», dijo entregándome un sobre de aspecto oficial. Lo abrí con manos que apenas temblaban. El divorcio se había finalizado ayer con un acuerdo que me dejaba financieramente segura por el resto de mi vida. Richard finalmente aceptó una división justa de los bienes en lugar de enfrentar la vergüenza de que su aventura de 6 meses apareciera detallada en documentos judiciales. «Se acabó», dije, dejando la carta a un lado. «¿Cómo te sientes?». «Libre, aliviada, lista para comenzar el próximo capítulo de mi vida». ¿Alguna idea de lo que podría incluir ese capítulo? Miré alrededor del estudio que se había convertido en nuestro espacio de trabajo compartido, las cajas organizadas del trabajo de Harold, el hombre que había pasado las últimas 6 semanas demostrándome que algunas personas valen la pena incluso después de 29 años. Estaba pensando en postularme a la escuela de posgrado, dije, quizá perseguir ese título en arqueología que siempre quise. Eso suena perfecto, y quizá quedarte en esta zona. Si alguien pudiera recomendar un buen lugar para vivir. David dejó su café y se acercó. Podría conocer un lugar. Casa grande, demasiado espacio para una sola persona, jardines hermosos, excelente biblioteca de investigación. Suena caro. El dueño quizá estaría dispuesto a llegar a algún tipo de arreglo, especialmente si la inquilina fuera alguien de quien está perdidamente enamorado. Eso podría complicarse. ¿Y si la inquilina también estuviera perdidamente enamorada del dueño? Entonces diría que deberían dejar de perder tiempo y casarse. Me reí. «David Hawthorne, ¿me estás pidiendo matrimonio en el estudio de tu padre?».
En realidad, dijo David, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, te estoy pidiendo matrimonio en nuestro estudio, porque eso es lo que es, ahora, nuestro. Todo lo que tengo, todo lo que soy, quiero compartirlo contigo. El anillo dentro de la caja no era el del cajón del escritorio, era algo nuevo, algo elegido específicamente para mí. Pero cuando David lo deslizó en mi dedo, recordé las palabras de Eleanor sobre la vajilla fina, esperando a que yo estuviera lista. Sí, dije, antes de que pudiera siquiera formular la pregunta. Sí, me casaré contigo. Sí, me quedaré. Sí, te ayudaré a recordar cómo ser feliz. Cuando Eleanor nos encontró besándonos en el estudio 1 hora después, solo sonrió y fue a llamar a la señora Morrison para sacar la vajilla fina. Ya era hora, dijo, mientras se dirigía a la puerta. Harold siempre decía que las mejores historias de amor son aquellas donde las personas tienen que luchar por su final feliz. Mientras miraba la habitación que contenía el trabajo de Harold, documentos sobre personas ordinarias que habían vivido tiempos extraordinarios, que habían amado y perdido y se habían encontrado de nuevo, me di cuenta de que quizá las historias más extraordinarias eran aquellas donde el amor era lo bastante fuerte para sobrevivir al tiempo y la separación, y a todas las formas en que la vida intenta mantener a las personas separadas. 29 años después de que David Harrison rompiera mi corazón, David Hawthorne estaba reconstruyéndolo, y esta vez yo era lo bastante inteligente para saber que algunas segundas oportunidades valen la pena. Afuera de la ventana del estudio, la nieve caía otra vez, cubriendo el jardín de un blanco puro. Parecía un nuevo comienzo, parecía para siempre. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.